en esta parte de gobierno, entrar más al tema de rendición de cuentas. La gente percibe, y nos lo ha hecho saber a través de algunos comunicados que vamos a leer en el siguiente bloque, que este asunto del discurso de ya tú ciudadanía vas a poder participar, lo perciben como una catafixia por su voto rumbo a la elección, cualquiera que esté por venir en este julio a nivel estatal o en el julio próximo a nivel presidencial o a nivel federal. ¿Por qué? ¿Cómo podrían ustedes combatir esta sensación que tiene la gente basada en una histórica desconfianza que se tiene sobre los acuerdos políticos y los mensajes que le dan a la sociedad? Yo creo que sobre los hechos, efectivamente, como tenemos una cultura política corporativa en el país, que viene del PRI, efectivamente la relación de la sociedad con el gobierno, y ya no solo del PRI, de gobiernos del PAN y del PRD también, pues ha sido una relación corporativa, ¿no? O ha sido una relación de gobernante, ¿no? Es decir, yo solamente tomo las decisiones y gobierno. Cuando lo que ya necesita la sociedad, y esto es importante en muchos ámbitos de gobierno, a lo mejor hay otros más especializados que no necesariamente, sí requeremos una participación de la sociedad, porque hay problemas que solo se van a resolver así. Por ejemplo, el problema educativo. El problema educativo se va a resolver solo si la gente participa en la escuela. Así lo han resuelto otros países. Si uno ve los resultados de las pruebas, estas pruebas internacionales de calidad educativa, ¿cuáles son los países en los que tienen mejores resultados? En donde la gente participa en la escuela, ¿no? Porque el problema educativo se va a resolver si la escuela está bien, pero si el padre y la madre de familia también saben lo que está pasando en la escuela. ¿Pero qué si debe participar en actividades escolares aún desde el seno familiar, cuando el problema que subyace en ese sentido tiene su origen en los modelos educativos que el país ha vivido y padecido desde hace más de una generación? No han sido modelos educativos incluyentes, efectivamente, ¿no? Y los países que han tenido éxito en mejorar su calidad educativa son modelos incluyentes. Sí, pero no a partir de una reforma o una propuesta de este tipo, sino a través de un trabajo político generacional muy sólido. Y reformas en instituciones que permitan esto. Sí. Figuras de participación que sí permitan pues que la gente sí. Aquí existen en el tema educativo, existen los consejos educativos en las escuelas, se trataron de reactivar recientemente y la verdad es que no funcionan. ¿Por qué? Pues porque no hay ese ánimo, porque existen sindicatos muy rígidos, porque no es una prioridad del gobierno, etcétera, ¿no? Ahí es donde tenemos que demostrar a la gente que nos importa su participación. Bueno, estoy entendiendo por lo que dices que en tu opinión la reforma discutida en el Senado va a llegar a la Cámara de Diputados y va a ser revisada y discutida por ustedes, pero hay otro escenario que describen algunos otros pulsos de la sociedad que dicen que sencillamente no va a salir esta discusión y que se va a quedar ahí de manera, si no perpetua, pues no se va a discutir en tiempo y forma. ¿Tú no lo ves de esa manera? Existe esa posibilidad, ojalá y no. Nosotros no le apostamos a eso. Nosotros le apostamos a que se discuta, porque efectivamente hay temas importantes, porque parte de la reforma sí tiene temas que podían tener consenso. Sí veo yo en la dinámica de la Cámara de Diputados un PRI que le cuesta mucho trabajo tomar acuerdos internamente. Y como ellos, junto con el Verde, tienen una pequeña mayoría en la Cámara de Diputados, las cosas en general se atoran en la Cámara. ¿Por qué? Porque hay una dinámica interna de grupos. Es evidente que la reforma sale en el Senado con esos tiempos, pues porque en el Senado hay un grupo político distinto del PRI a la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados y hay una disputa presidencial ahí también, ¿no? Y todo eso, si se convirtiera finalmente en una llamada de petate y por lo tanto una pérdida de tiempo y en una distracción más para la sociedad, pues ¿cuál es el mensaje para la opinión pública en ese sentido? Bueno, que hay un partido que se está negando a discutir estos temas, que es el PRI, porque ni el PAN ni nosotros nos negamos a esto. Mira, yo entiendo el punto y si quieres aceptaría que pudieras señalar con un dedo flamígero así, dijeras, bueno, es responsabilidad del PRI, pero yo les discuto a todos ustedes los diputados que cuando hay un menester donde lo importante es hacer trabajo político, cabildeo y toda la actividad de estas características, creo que cuando no se da un acuerdo, en realidad el fracaso es de todos. No importa si es un partido, en este caso el PRI, o en otros momentos el PAN, en otros momentos el PRD, pero si no son capaces políticamente de hacer madurar un proyecto para el país, el fracaso es político de todos los partidos. No importa quién fue el primero en negarse, sino que a fin de cuentas hay una corresponsabilidad en todos. Es decir, un fracaso en la operación política con el espíritu de avanzar y progresar en favor del país. Sí, parcialmente, pero en la Cámara en donde no hay mayoría, que es en el Senado, pues sí colaboramos activamente en la reforma política. En la Cámara, donde el PRI tiene mayoría,
pues el responsable es el PRI. Es decir, finalmente hay alguien que puede hacerlo y que no puede Entonces, hacerlo. estás diciendo, podemos construir como máxima que todo lo que ocurra emanado de la Cámara de Diputados, nada más porque es mayoría el PRI, coaligado o no con el Verde, es resultado de ellos. No necesariamente. Sea bueno o sea malo, todo lo bueno que pudiera venir para el país es resultado de ellos o lo malo en ese sentido. No necesariamente, pero sí la decisión de entrar o no a discutir la reforma política. Cuando los otros dos grandes partidos en la Cámara estamos de acuerdo, pues sí es del partido que no está de acuerdo. Bueno, ¿no? pues, o que quiere poner sobre la mesa para discutir la reforma política algo como la cláusula de gobernabilidad. Yo te diría que la gente no respeta el argumento de decir, bueno, porque son mayoría, ¿no? O son montoneros. No. Pues es parte de la chamba política, lidiar con ello y resolverlo, ¿no? En todo caso, que quede claro que entregaron el alma en ello, pero si no... Y así ha pasado, es decir, en la Cámara han pasado cosas buenas y malas, algunas muy buenas, la ley de competencia, por ejemplo, y otras se han quedado ahí porque no hay un espacio de discusión amplio en algo desafortunado, porque además la mayoría del PRI es muy pequeña también. Entonces también incluso es complicado ir al Pleno y que ellos voten algo en el que solo ellos están en mayoría, porque además tienen al Verde. Es muy complicado, digamos, ¿no? Pero en el caso de la reforma política, sí nos gustaría ver la disposición del PRI de discutirla. Bueno, pues creo que tienen que saber qué puerta tocar y encontrar el mejor estado de ánimo para revertir todo lo que en ese sentido ustedes estén buscando. Tocan la puerta, le dicen que no, pues hay que tocar varias y tratar de convencer a alguien de que tienen que discutir esto en favor del país. Y si eso no ocurre, bueno, pues no es resultado de porque una mayoría se negó, sino porque la mayoría o no recibió una propuesta en términos políticos que le combinó como para decir, bueno, sí puedo negociarlo con lo que me estás proponiendo, ¿no? Sí, partes también, y nosotros también tenemos que articular mejor la propuesta, evidentemente. Pero sí hay un riesgo de decir, hay un estado de cosas que nos gusta porque finalmente no hemos terminado de desmantelar el régimen político autoritario que teníamos. Entonces, pues muchas cosas les gustan porque pues, finalmente son los herederos de ese régimen político autoritario. Creo que la visión debe ser muy clara en el sentido de que el riesgo más grande de este país es que regresemos a esas prácticas. Perdóname que te lo diga, pero creo que en estos tiempos recordar o evocar que el autoritarismo de un partido que fue hegemónico durante más de 70 años, después de 12 años fuera del control presidencial, como que no suena bien ni siquiera por el favor que les hace, porque yo creo que nadie que ha pasado por una experiencia como lo que ellos han pasado en los últimos 12 años va a poder repetir esa historia por la que se le critique hoy. Entonces habría que revisar si esto le hace un favor cada vez que se recuerda, porque creo que a lo mejor no está abonando en la causa de ustedes. Pero bueno, Vidal, por esta noche te debemos terminar. ¿Quieres comentar algo para cerrar? No, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y ojalá sí haya un espacio para discutir reformas institucionales. Bueno, si no lo hay allá, aquí está el espacio. Perfecto, muchas gracias. Te esperamos aquí, Vidal. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a regresar para dar salida a sus comentarios que ya me informan han llegado cuantiosa y copiosamente a nuestra redacción. Vamos a darle salidas a todos ellos. Por lo pronto, vamos a un corte y regresamos. Gracias, Vidal. Buenas noches. Volvemos.